Y para conversar del tema, vamos a invitar a Julio Schilling, quien es politólogo, escritor y director de Patria de Martí, el autor de varios libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas. Muy buenos días, Julio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Andreina. Un placer de acompañarlos. Bueno, hoy me gustaría arrancar esta entrevista, Julio, con el resultado de una de las tantas encuestas que se han hecho recientemente. Esta encuesta es de Pew Research Center, que analiza las opiniones políticas de los latinos y los temas que consideran más importantes de cara a estas elecciones intermedias. Aunque más latinos dicen que los demócratas se esfuerzan más por ganar sus votos que los republicanos, cerca de la mitad de ellos no ven una gran diferencia en lo que ambos partidos políticos defienden. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo miras estas elecciones intermedias, Julio? Mira, los hispanos en los Estados Unidos representan un fenómeno que estamos viviendo, o sea, un cambio de paradigma, podemos decir, donde el Partido Republicano se está beneficiando enormemente. En otras palabras, vemos cómo hispanos, igual que negros estadounidenses, están votando más con los republicanos, a pesar de nuevo, la mayoría de los hispanos y los negros estadounidenses son técnicamente demócratas. Entonces, sí, se espera una interesante y grande victoria de parte de los republicanos en el 8 de noviembre, y muchos de esos votos vienen de hispanos. Hay distritos, por ejemplo, en Texas, que en más de 100 años no ha ganado un republicano, y sin embargo vemos cómo las encuestas dan que está pronosticado a ganar. Más candidatos hispanos se están postulando y son los nuevos rostros del Congreso. Como siempre es un placer saludarte, Julio. Bienvenido a tu programa Buenos Días a América y preguntarte, ¿no? El mismo presidente Joe Biden ve como impredecible el desenlace de estas elecciones a medio término y hay muchos puntos claves que a lo mejor votantes están tomando mucho en consideración. El caso Roe contra Wade, también precisamente el caso de la inflación. Bueno, han sido muchas cosas las cuales se toman en consideración. En realidad, ¿cuáles son estas proyecciones principalmente para los republicanos de cara a estas elecciones de medio término? En realidad el voto latino representa un poder fuerte dentro de lo que serán las elecciones. Los afroamericanos también forman parte fundamental de este proceso. ¿O cómo son estas proyecciones ya de cara para los republicanos? Mira, normalmente la economía, el bolsillo, tiene un impacto muy grande, y la inflación es algo que se ve claramente. En otras palabras, no hay que ir a la universidad, no hay que ser un gran entendido en la política para darse cuenta que todo está más caro y que las personas no están ganando más dinero. En otras palabras, hay inflación. Entonces, eso demuestra un descontento, y cuando miramos que en cierta medida el costo de la energía, del petróleo, cuando los Estados Unidos pasó de ser una potencia energética exportadora a volver a tener la necesidad de estar comprando petróleo a países que no siempre han sido nuestros aliados, y de sacar de la reserva de la estratégica, que nunca ha llegado a niveles tan bajos. Esto es alarmante y es una indicación fácil, que no requiere, digamos, explicaciones de, bueno, cuál es realmente la raíz. El caso es, hay un gobierno que está en el poder, tiene control de ambas cámaras, y la situación económica está bastante alarmante. Podemos añadir a eso el crimen. Esto es algo que en estados y ciudades donde viven muchos hispanos lo están viviendo, o sea, no se sienten seguros de salir a la calle, o si salen a la calle están
altamente preocupados de que van a ser robados, golpeados, sufrir un problema, evitan ciertas zonas, ven también cómo hay el factor de la justicia, cómo es posible que alguien pueda entrar en una tienda, robar, salir y no le pasa nada si lo que se robó tiene valor de menos de cierta cantidad. O sea, los hispanos que son por naturaleza orientados hacia la familia, conservadores en valores, pues ven estas cosas con bastante desdén y por eso es que vemos ese movimiento hacia el Partido Republicano y esto en sí es un referéndum, más que a favor de un candidato u otro, es un referéndum de la actual administración de Joe Biden. Oye, Julio, me gustaría irme a Texas específicamente porque están en juego las oficinas del gobernador, vicegobernador, la Fiscalía General, los comisionados de Tierra y Agricultura, además de la Comisión de Ferrocarriles y varios tribunales. También se votan todas las representaciones de la Cámara de Representantes Federal. Pero esta será la primera elección bajo los nuevos mapas políticos trazados por los republicanos, los cuales están siendo impugnados en los tribunales. Pero las elecciones intermedias, estas que vienen ya el próximo mes de noviembre, darán nueva forma a la legislatura de Texas y a la delegación del Estado en el Congreso y podrán poner a prueba el poder político de los líderes republicanos del Estado. ¿Tú lo ves así? Es así. Mira, tenemos que recordar que históricamente el sur ha sido un bastión del Partido Demócrata, o sea, la Confederación básicamente era del Partido Demócrata, o sea, así fue a través de toda su historia. Después, esos demócratas, gran parte de ellos eran conservadores, o sea, lo que se le llamaban los Blue Dog Democrats, o sea, que eran demócratas del sur, pero de tendencia conservadora. Sin embargo, con los tiempos hemos visto un gran incremento de hacia el Partido Republicano. No es un fenómeno solamente exclusivo de ahora. Lo que complica todo para los demócratas en un estado como Texas es que hay un serio problema en la frontera sur. Recordemos que el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur. La mayor causa de muerte de los hombres entre las edades de 18 a 45 años es el uso de drogas. Muchas de esas drogas, fentanilo, por ejemplo, entran, son producidas en China y son transportadas por carteles de drogas mexicanos y entran por la frontera sur. Eso es un problema que impacta a todos los estadounidenses, pero muy particular el estado de Texas, que tiene una frontera tan grande con México, o sea, Sí. por la vía de donde están entrando, y esto es decisivo. Y esto ya no se convierte, digamos, un tema, bueno, hispano, blanco, negro. Es una realidad que algunas estadísticas dan que cerca de 5 millones de personas han entrado por la frontera sur desde que Joe Biden es presidente. Y esto impacta a los hispanos y a los negros estadounidenses. Primero, deprime los sueldos, es uno de los factores por la cual tiene un costo, o sea, personas que no tienen títulos universitarios Sí. se van quedando atrás en la economía. Segundo, ven una cierta preferencia, se están dando celulares en algunos casos a personas que acaban de entrar. Sin embargo, hay norteamericanos, hispanos, negros, que dicen, bueno, pero ¿cómo es que están regalando esto? Hemos visto cuando son llevados, por ejemplo, a ciudades como Nueva York, tienen cierto hospedaje que algunos neoyorquinos quisieran tener, personas que tal vez no tienen un hogar o Julio, están pasando por sí. situaciones difíciles. De Lamento modo que interrumpirte, Texas es pero un caso sí, emblemático del problema. es importante. Tengo que despedirte porque el tiempo nos arropó, pero gracias por estar con nosotros. Julio Schilling es politólogo, escritor y director de Patria Martí. Es autor de varios libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Cuídate mucho.